Que el Señor te bendiga. ¿Sabes cuál es uno de los mejores tiempos durante nuestra peregrinación sobre este mundo? ¿Sabes cuál es el mejor tiempo que podemos vivir? Estar en la presencia de Dios. En el tiempo de la alabanza, de la adoración, es el mejor tiempo de poder sentir su presencia, de poder sentir de que Él está con nosotros. Yo sé que quizás algunos hayan tenido alguna semana difícil. Jesús mismo dice que en el mundo tendremos aflicciones, dificultades, pero Él nos da la promesa de que Él siempre estará con nosotros, que Él nunca nos abandona, de que siempre está dispuesto Él a escucharnos, a recibirnos con los brazos abiertos, a darnos un abrazo. En ese momento más difícil Él está a nuestro lado. Aunque muchas veces tú no lo sientas, Él está allí a tu lado, dándote el consuelo, dándote esa fuerza para soportar esa situación, y solamente en su presencia podemos renovar nuestras fuerzas, porque Él dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Y qué mejor que poder arrodillarnos, postrarnos en su presencia, y que él diga, San Pablo dice que el que empezó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y cada día nos va perfeccionando y cada día va transformando nuestras vidas para una vida eterna, porque nos está preparando para una eternidad en su presencia. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a entregar este tiempo. Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estar en medio nuestro, en medio de la alabanza de tu iglesia, de la adoración de tu iglesia. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has escogido y nos has recibido con los brazos abiertos, Señor. Y hoy, Señor, estamos infinitamente agradecidos, Señor, por ese amor tan grande que hemos recibido de ti, Señor. Señor, entregamos este tiempo de tu palabra, Señor, en tus manos, que seas tú hablando y que seas tú ministrando a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Ya os podéis sentar si queréis. Segunda de Reyes, capítulo 2, a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y dijo él: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues
ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías un manto, lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedido, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Viéndolo Elías clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías cuando se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria a Dios. Hasta aquí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la parte que más te llamó la atención de este pasaje? ¿Hay algún versículo que te llamó la atención por sobre los demás? El versículo 4. ¿Quieres decirme por qué te llamó la atención? Hacia Elías, una fidelidad. ¿Tú te acuerdas cuando Elías le puso encima el manto a Eliseo? Era un símbolo del manto de la sucesión del ministerio del profeta. Elías estaba diciendo a Eliseo de que él era su sucesor. ¿Qué hizo Elías cuando recibió el manto? Cuando Elías le echó el manto encima, lo primero que fue, le dijo a Elías: quiero despedirme de mis padres. Y Elías le dijo: pues no te olvides lo que acabo de hacer contigo. No te olvides que acabo de ponerte encima el manto y que es un llamado para ti. ¿Y qué hizo Eliseo? Bueno, se despidió, y lo que hizo fue quemar el arado y matar 2 bueyes. La simbología del arado es que él estaba recibiendo ese llamado, y el arado simbolizaba su vida anterior, que él estaba renunciando a su vida anterior para tomar ese llamado. Dios le estaba mostrando cuál era el posicionamiento que Eliseo debía tener a partir de ese momento. Es lo mismo para nosotros. Cada uno de nosotros, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, un llamado, y yo tengo que saber cuál es mi posicionamiento en el reino de los cielos con respecto a ese llamado que Dios tiene para mí. ¿Y cuál era el posicionamiento de Eliseo a partir de ese momento? ¿Sabes cuál era? La de aprender. Porque Dios, cuando te llama, Dios no te dice: ven, sígueme, y ya te envía a ese llamado, sino hay un tiempo de preparación
para ese propósito, para ese llamado. Y a partir de este momento, Eliseo sabía que su posicionamiento, que su posición era la de aprender el oficio de profeta, porque él era un agricultor y él no sabía nada, absolutamente nada de lo que era ser un profeta. Y a partir de ese momento, él empezó a aprender de Elías. Y es aquí cuando en el capítulo 4, cuando empieza en el versículo 2, cuando Elías le dice, mira, el Señor me ha enviado a tal parte, quédate aquí y espérame. ¿Cuál fue la actitud de Eliseo a partir de ese momento? Eliseo no se quedó, sino le dijo, no, yo no te voy a dejar en ningún momento. ¿Por qué? Porque su posición era la de aprender. Y él iba a aprender estando con su padre espiritual, con su maestro, porque si él se quedaba, dejaría de aprender muchas cosas. Y lo que más me llamó la atención en este pasaje, cuando Elías le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Una doble porción de su espíritu. ¿Sabes? Eliseo sabía de la vida de Elías. No fue fácil, fue muy difícil, fue muy duro, muchas luchas, muchas, inclusive llegando al punto de que Elías ya no quería vivir. Entonces todo eso lo sabía Eliseo. Y entonces él piensa, y si yo voy a pasar por todo eso, pues yo necesitaría una doble unción, que el Señor me dé una doble unción para que yo pueda soportar todo eso. Y es que el llamado de Dios para ti no va a ser fácil. Va a tener sus bajas, sus altas, sus dificultades, pero tú tienes que saber el posicionamiento que tú ocupas en ese momento, la de aprender. Y va a llegar un momento en que tú vas a dejar esa posición, la de ser aprendiz, y ya ocupar el llamado que Dios tiene para ti. Y algo que me llamó la atención también es cuando Eliseo le dice, quiero una doble unción. Y la respuesta de Elías dice, si tú me ves cuando yo soy llevado al cielo, se te será concedido. ¿Sabes? En eso consiste el aprendizaje para tu llamado, para tu propósito, que tú nunca dejes de mirar al maestro que te está enseñando. ¿Y quién es el maestro que te enseña a ti? Jesús. Si tú quieres una doble unción, nunca debes apartar tu mirada de Jesús. Él es tu maestro, Él es el que te va a enseñar. Es una simbología, es una metáfora de cómo debemos vivir hoy en día. El Señor todos tenemos esa unción del Señor. Pero tú necesitas una unción más poderosa para cumplir tu propósito, para cumplir tu llamado, porque no va a ser fácil. Cuando tú te posicionas en el reino de los cielos, tú renuncias a tu vida anterior. Jesús dice, Lucas 9:23 dice, y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres servir a Dios, tienes que negarte a ti mismo, renunciar a tus pensamientos, renunciar a tus deseos y tomar ese posicionamiento de ser un siervo, de ser un aprendiz de ese llamado que el Señor tiene para ti. Y esa fue la actitud de Eliseo desde un principio, la de posicionarse como aprendiz, la de aprender todo el oficio de profeta. Y en el momento en que le dijeron que aparte su mirada del maestro, él dijo, no, yo no voy a apartarme de ti, yo no te voy a dejar. Yo estoy aprendiendo, y si yo te dejo de mirarte y si yo te abandono, yo nunca voy a aprender, nunca seré como tú. Porque si tú dejas de mirar, dejas de aprender de tu maestro, jamás serás como tu maestro.
La Biblia dice que el siervo nunca será más que su maestro, sino que puede llegar a ser como su maestro. Y a partir de aquí, yo tengo que entender cuál tiene que ser mi posicionamiento. Yo tengo que ser un aprendiz, un siervo. Eso consiste en mucho tiempo de oración, estar en la presencia de Dios, en mucho tiempo de lectura de su palabra de Dios, porque si yo quiero ser como mi maestro, yo tengo que aprender todo de él. Y para aprender todo, no tengo que dejar de mirarlo en ningún momento. Mi mirada nunca tiene que estar apartado de Jesús. Estamos llamados a vivir una vida santa, íntegra. Pero si yo tengo el control de mis pensamientos, el Señor jamás cumplirá su propósito en mi vida. Porque yo no me estoy negando a mí mismo. Yo no estoy renunciando a mi vida, yo no estoy renunciando a mis pensamientos, sino al contrario, yo tengo el control de mis pensamientos. Si yo no renuncio a mis deseos, a mis pensamientos, jamás el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Entonces es un renunciamiento a mi vida, a mis pensamientos, y poner al Señor en primer lugar en mi vida. Poner al Señor en el punto de mira. Jesús habló del arado. Cuando tú sabes que cuando una persona, el agricultor que lleva un arado, para llevar ese arado tiene que poner un punto en el horizonte. ¿Por qué? Para que ese arado, para ese surco salga recto. Si yo no pongo un punto en el horizonte, pues el arado va a ser una serpiente, una ola. No va a ser recto. Esa debe ser mi actitud. Si yo quiero llevar el arado, yo tengo que poner un punto allí en el horizonte, y ese punto tiene que ser Jesús. Jesús es el centro de mi llamado. Jesús es el centro de mi propósito. Porque si yo quiero presentar a Jesús al mundo, yo tengo que ser como Él. Si tú quieres presentar a Jesús al mundo, tienes que ser como Él. Porque si tú dices que presentas a Jesús y vives de una manera diferente, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Porque estás predicando algo que no estás viviendo. Entonces, en todo momento, tengo que saber cuál es mi posición en el reino de los cielos. Constantemente tengo que hacer mirarme, dejar que la palabra me confronte en todo momento, para ver si yo realmente estoy cumpliendo, estoy en la posición en la que debo estar, o estoy en la posición que yo quiero estar. Hay una diferencia muy grande en eso, estar en la posición donde yo quiero estar, o estar en la posición donde Dios quiere que yo esté. Y mientras más estamos en la posición que Dios quiere esté, más poderosa va a ser la unción que Él ponga en nosotros. Que Él ponga en nosotros. Versículo 10. Dice en el 9 antes, dice, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Es algo va a ser una cosa muy difícil. Eso conlleva un sacrificio, porque va a conllevar un tiempo en tu vida. Tendrás que renunciar a cosas y encerrarte en tu lugar secreto y buscar la presencia de Dios. Conlleva renunciar a ir a fiestas, a ir de paseo, a ir a hacer cosas seculares para cumplir ese llamado. Pero cuando tú haces un estilo de vida de eso, ya no te va a costar tanto, ya no va a ser tan difícil para ti. El salmista decía, de madrugada te buscaré. Y si tú tienes esa costumbre de levantarte de madrugada a buscar al Señor,
te va a ser mucho más fácil. Y dedicar tiempos de oración, dedicar tiempos de lectura de la palabra de Dios, porque esa palabra es tu guía. Esa palabra es lo que tú vas a presentar al mundo. Esa palabra es lo que tú vas a llevar al mundo. Y sabes una cosa, es esa palabra la que tiene que estar impregnada en tu corazón. Porque, ¿qué dice Jesús? Del tesoro del corazón habla la boca, ¿sabes? Y cuando tu corazón está impregnado de la palabra de Dios, cuando tu corazón está impregnado del Señor, pues tu boca hablará de eso. Pero si el 50% de tu corazón está impregnado del Señor y el otro 50% está impregnado de fútbol, de telenovela, de cualquier otra cosa, pues va a hablar de eso. Va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque estás desplazando al Dios Todopoderoso de tu corazón. Estás desplazando a tu maestro, estás desplazando a aquel que te sacó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. No va a ser fácil. Como dije al principio, Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, vamos a tener luchas, dificultades, vamos muchas veces vamos a tener varios frentes de batalla en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice, el Señor nos recuerda siempre sus promesas de que Él está con nosotros, de que Él es el que va por delante de nosotros. Y que cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, pues Él se encarga de todo lo demás. Yo no me tengo que preocupar de lo material, dice Jesús, no vale más no valéis más vosotros que un pajarillo. Valemos mucho más nosotros para Él. Entonces, Él permite muchas veces que lleguen esas situaciones a nuestras vidas, porque muchas veces se vale de esa dificultad, de ese problema, para traer cambios en nosotros, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra forma de pensar, o simplemente para recordarnos que dependemos totalmente de Él, que nosotros dependemos totalmente de Él, y que todo lo que llega, todas las dificultades que llegan son temporales. Y cuando yo lo pongo a Él en primer lugar, eso me lleva a una eternidad. Eso me lleva a lo eterno cuando yo busco primero a Dios. Como Jesús dice, la vida eterna es conocer a Dios y conocer al Hijo. Entonces, cuando yo busco primero a Dios, ya estoy aprendiendo a vivir una eternidad, aunque esté en un cuerpo físico, que cada día se va deteriorando, que cada día va envejeciendo, que cada día se va poniendo más débil. San Pablo dice, aunque nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, en lo interior vamos creciendo, vamos madurando y vamos aprendiendo a conocer mucho más a Dios, porque cuando tú tienes un estilo de vida de lectura de la palabra de Dios, eso te ayuda a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Y cada día el Señor se va abriendo más tu mente y te va revelando cosas, porque dice Pablo que ojos no vieron ni oídos oyeron, todas aquellas cosas que el Señor tiene preparado a los que le aman. Y si tú lo amas y lo pones a Él primero en tu vida, tu posicionamiento es la de servirle a Él incondicionalmente. A medida que va pasando tu vida, el Señor te va mostrando cosas maravillosas, va haciendo milagros increíbles en tu vida. Y sabes una cosa, a lo que Él te prepara es para que tú puedas ser un instrumento para ayudar a otras personas, para hacer milagros en otras personas, para traer ese mensaje a otras personas, para que esas personas puedan conocer que hay una sola esperanza en este mundo, y esa esperanza se llama Jesús. Ese llamado, si tú no sabes cuál es ese llamado, pues pregúntaselo.
pasa tiempo en su presencia y pregunta, Señor, ¿cuál es mi llamado? Ayúdame a saber cuál es mi posición en el reino de los cielos. Y Él se te va a revelar, Él te va a mostrar y Él te va a preparar para ese llamado. O simplemente el Señor pondrá sueños en tu corazón. Sueños que Él irá abriendo puertas para que esos sueños que vienen directamente de Él se vayan haciendo realidad. Porque ese propósito o ese sueño va a ayudar a muchas personas en su vida espiritual. Va a ayudar a muchas personas a conocer a Jesús y conocer que Él es la única esperanza para el mundo. Y que fuera de Él no hay nada. El mismo Jesús dice, fuera de mí nada podéis hacer. Y eso lo vamos experimentando cada día, que cuando estamos desanimados y no queremos orar, parece que el mundo se nos viene encima. Parece que estamos solos, frustrados, aburridos, y cuando dejamos que esos pensamientos tengan el control del mundo, eso nos aparta de la presencia de Dios. Por eso nunca debes permitir que ningún desánimo te impida asistir a las reuniones, porque esos desánimos te van a traer pensamientos. ¿Por qué no te quedas a ver el fútbol? ¿Por qué no te quedas a ver la serie? ¿Por qué no vas a la playa? ¿Sabes? Y si tú pones en la balanza, si yo voy a la playa, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué voy a tener a cambio? Pero si yo voy a la reunión, si voy a la iglesia, lo que voy a recibir es algo eterno. Porque yo puedo ir a la playa, pero eso se acaba. Después vuelvo a casa y eso ya se quedó atrás. Es un tiempo perdido para ti. Pero cuando tú vienes a la reunión y vienes a buscar a Dios, lo que tú recibas ese día es eterno. Eso es algo eterno que nunca vas a acabar y es algo que te va a acompañar por toda la eternidad. Versículo 16. Perdón, el 15. Versículo 15. Dice la palabra, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Fíjate en el versículo 14, dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Aquí hay mucha simbología en este pasaje. Dice el versículo 12, y viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Dice, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Esto no es lo mismo que rasgarse las vestiduras. Sabemos que rasgarse las vestiduras significa una exclamación de cuando es algo que hacían mucho en el tiempo antiguo, cuando escuchaban algo, alguna herejía, cuando escuchaban algo que era malo, pues se rasgaban los vestidos los sacerdotes. Pues aquí esto no es lo mismo, porque aquí dice, los rompió en dos partes. La simbología del vestido aquí de Elías podemos tomarlo como sacarse el vestido, partirlo y ya dejarlo atrás. Representaría como un nuevo comienzo para Eliseo. Él se da cuenta de que el maestro ya no está, de que su padre espiritual ya se fue. Entonces él sabe que es el momento en que él tiene que ocupar el lugar de Elías, y la simbología que usa aquí es partirse el vestido y partirlo en dos, y
el significado que yo puedo tomar de esto es que es el nuevo comienzo para Eliseo. Y después cuando, versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elías. Es el mismo milagro, el último milagro que hizo Elías. Es la confirmación de Dios para Eliseo, la de apartar las aguas del río para confirmarle de que a partir de ese momento él ocupa el lugar de Elías en el ministerio profético para el pueblo de Israel. Hay mucha simbología, pero es algo que nos puede ayudar en nuestras vidas, que nos puede ayudar a crecer y a conocer un poco más los propósitos de Dios. Es importante saber cuál es mi posición en el reino de los cielos. Yo tengo que saberlo. Si yo no lo sé, pues tengo que humillarme y preguntar al Señor cuál es mi posición, cuál es el propósito, cuál es el llamado, y Él te lo va a revelar en cualquier momento. Tu obligación es la de posicionarte como el aprendiz, como el siervo que aprende de ese propósito, de ese llamado, y en el momento, para que tú estés preparado, en el momento en que Él te diga que ya puedes ocupar ese lugar a la que Él te preparó para que tú puedas ocuparlo y para que tú puedas llevarlo con excelencia para el reino de los cielos. Amén. Necesitamos humillarnos constantemente delante de Dios, abrirnos a nuestro Dios, no dejar nada. Si hay algo, como dijo Rudy al principio, alguien está enojado con Dios, si hay una molestia con Dios, pues enciérrate y dile, Señor, estoy molesto por esto, estoy enojado por esto, y pregúntale el motivo por qué. Yo no quiero estar así, yo quiero estar siempre agradecido, quiero estar siempre bien contigo, no quiero tener ninguna. Pero para eso necesitas humillarte, encerrarte en tu lugar secreto y preguntárselo, presentarse. Háblale, Él es tu Padre y Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Él está siempre dispuesto para cada uno de nosotros, está dispuesto a escucharnos, a darnos respuestas, porque muchas veces hay situaciones en las cuales no entendemos, no comprendemos. Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Yo no entiendo por qué esta situación tan difícil. Entonces, allí es encerrarnos y buscar su presencia. Y seguro Él que te lo va a revelar, Él te va a mostrar cuál es la situación, cuál es el propósito de esa situación. Él quiere hacer de ti un instrumento poderoso, lleno de la unción de su Espíritu Santo. Pero para que lleguemos hasta ese momento necesitamos aprender, necesitamos ocupar el lugar del aprendiz, del siervo, hasta que Él termine de prepararnos, aunque nunca nunca termina de prepararnos, porque el cambio es constante. Siempre iremos aprendiendo cosas, siempre Él nos revelará cosas, nos mostrará cosas. Por más de que llevemos 50, 60 años en los caminos del Señor, siempre habrá revelación para nosotros mientras nosotros le pongamos a Él en primer lugar y lo busquemos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirte que te pongas de pie. Señor Dios, bendito, te alabamos, Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a comprenderlo, a asimilarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es nuestro posicionamiento en tu reino, Señor. Que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas enseñando, Señor, preparándonos para ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser siervos fieles, Señor, y queremos cumplir a cabalidad, con excelencia, Señor, todo llamado que tú tengas para nosotros, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos renunciar a muchas cosas, Señor, para poder cumplir con el reino de los cielos. Y ayúdanos, Señor, a tener esa valentía de poder renunciar a lo que tengamos que renunciar, Señor, de tener que dejar lo que tengamos que dejar en nuestras vidas, y que nuestra mirada esté puesta solamente en ti, Señor, que nuestra mirada, que tú seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros pensamientos, que tú nos guardes, Señor, de toda tentación, de toda distracción, Señor, que entendamos que ese propósito, Señor, que ese llamado, Señor, es para bendición de muchas personas, Señor, que están esperando, Señor, y mientras más tardemos, Señor, en que tú obres en nosotros, más tardarán, Señor, en recibir ese mensaje, en recibir esa bendición. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tus propósitos, tu voluntad, que seamos siervos fieles, Señor, que seamos ese siervo que tú usas, y que podamos cumplir tu mandato, tus mandamientos, con fidelidad, con excelencia, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo la vuelta a casa, que tu presencia acompañe a cada uno, Señor. Que tu bendición, Señor, bendigo esta semana de cada uno, Señor, que estés tú presente, Señor, en todo momento. Que ningún problema, que ninguna dificultad, Señor, aparte nuestra mirada de ti, y que en todo momento, Señor, tengamos claro, Señor, de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.